Básicamente el aire comprimido, pues nosotros lo utilizamos como una energía, principalmente en movimientos de maquinarias industriales. Acá es el primer proceso donde se utilizó el aire comprimido, que fue para mover motores. De esta forma lo que se hizo fue calentar la temperatura. En el proceso que nosotros utilizamos el aire comprimido o lo generamos es a través de compresores. Estos compresores lo que hacen es al comprimir el aire, este sube la temperatura, ¿listo? Entonces ahí tenemos varios procesos. Si quieres pasamos a la diapositiva. Es importante conocer que dentro del aire que nosotros utilizamos comprimido, no todo es oxígeno, hay un 78% que es nitrógeno, un 21% que es oxígeno y un 1% que son otros componentes. Por esta razón, el aire comprimido que se produce en los compresores no puede ser respirable directamente para el ser humano. ¿Por qué? Nosotros en el momento que estamos respirando, el aire tiene aceites, hidrocarburos, polvo y tiene también humedad. Entonces, todo esto también en el proceso de comprimir el aire, nosotros seguimos teniendo todas las impurezas que tiene el aire. ¿Listo? Entonces, pasemos esto. Digamos que ya explicar la fuerza. Es básicamente, hay varios tipos de compresores en la industria como tal colombiana, o lo que nosotros podemos encontrar son dos ramas grandes. Los compresores de pistón, digamos que estos entran en un segmento para una industria muy pequeña o para procesos de pintura, procesos que no tienen un trabajo continuo. Y están los compresores de tornillo. Su gran diferenciador es que ellos pueden trabajar 24/7 y vienen específicamente diseñado para un trabajo más arduo. En el proceso de generación de aire o utilización de aire, lo más costoso, más que una inversión en un compresor, es el costo energético que tiene generar el aire que nosotros usamos para comprimir. Nosotros decimos que dependiendo de la planta puede alcanzar a equivaler el costo de la energía total un 30 hasta un 60%. Digamos, en una empresa muy grande, eso es representativo, podemos estar hablando que fácilmente se puede llegar a pagar 200 millones en un año solo por el uso de los compresores. Entonces es muy delicado. Cada vez que nosotros tenemos una fuga o percibimos que se está malgastando el aire o lo usamos para sopletear, lo que estamos malgastando es energía y al mismo tiempo dinero. ¿Listo? Nosotros decimos que hay varias cosas, o sea, esto es todo lo necesario para yo tener la generación de aire. Cada vez que yo hablo, utilizo algún elemento neumático. Detrás de esto hay bastantes cosas. Entonces, ¿yo qué necesito para el funcionamiento de un compresor? Inicialmente el compresor, pero yo necesito una parte administrativa. Normalmente se aseguran los equipos, importante tener en cuenta las reparaciones. Por eso hay que considerar de que el aire es fundamental y hay que cuidarlo. ¿Listo? Acá nosotros lo que vemos es cómo va la generación de energía a través para llegar al compresor. Digamos que viene una estación grande de donde se genera la energía y va pasando hasta llegar a los compresores. Entonces acá pues ya lo vamos a definir más, es que nosotros ya en la parte industrial lo que buscamos siempre en un compresor o en la generación de aire es buscar la mejor eficiencia. ¿Cómo nosotros calculamos esa eficiencia? Con la potencia específica de los compresores. ¿Listo? La potencia específica que es la que nosotros tenemos tres variables en la generación de aire. Una que es la presión. Nosotros podemos variar la presión dependiendo del equipo que vamos a usar. El caudal es la cantidad de aire que yo voy a estar suministrando y el consumo que va a tener los equipos. Entonces, nosotros siempre buscamos una potencia específica de los equipos. Nosotros debemos conocer cuánto nos cuesta hacer los movimientos en el proceso de manufacturación.
Por eso es importante la potencia específica. ¿Cómo se calcula? En kilovatios por cada 100 CFM. 100 CFM hace referencia a la cantidad de caudal. Estamos hablando de 100 metros, de 100 pies cúbicos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Podemos continuar. En todo este proceso hay varias cosas que nosotros debemos estar revisando constantemente. Una son las fugas. Las fugas es una pérdida de dinero y de eficiencia. Digamos que también a medida que nosotros usamos un compresor, viene con una cantidad de aire definida. Yo no la puedo variar. Lo único que puedo variar en un compresor es la presión. Cuando nosotros instalamos un equipo, de una vez lo definimos a una cantidad de caudal. En ese punto viene diseñado para, un ejemplo, 100 equipos. Yo voy a suministrar aire para esos 100 equipos. Cuando se aumentan las fugas, eso viene a ser un consumidor más de aire. En este sentido, nosotros comenzamos a percibir una eficiencia energética y estamos viendo que las máquinas no van a trabajar correctamente. No sé si alguno la ha llegado a pasar en alguno de sus proyectos o alguna de las pruebas que no se terminó el proceso o se paró la máquina o ustedes notaron que no había suficiente aire. ¿Les ha pasado? Sí, correcto. Es una de las grandes cosas, es eso, las fugas. El uso inadecuado, cuando un compañero, por ejemplo, se está limpiando el overol, mientras que el otro está haciendo la prueba, pues todo el aire lo estoy usando para la limpieza. Entonces es bien importante, digamos, nosotros calculamos que un compresor normalmente, de los más usados, un caballo en un compresor equivale a 4 CFM, esa es la relación. Y nosotros necesitamos 2 caballos para hacer la limpieza de un overol. ¿Listo? Como yo les indiqué, el aire no es respirable. ¿Por qué? Porque tiene partículas de aceite, trazas de aceite. Nosotros cuando estamos respirando, respiramos trazas de aceite. Igualmente tiene partículas de polvo. Entonces, al yo comprimir el aire, también me están entrando esas partículas. Por eso no es respirable. Para yo hacerlo respirable para el ser humano, debo poner un tren de filtración especial que logre retirar esas impurezas. Entonces, en esta parte nosotros vemos la calidad del aire. Cuando nosotros, para todo proceso industrial, hay una diferente calidad del aire. No es lo mismo el sector farmacéutico o las exigencias o normativas del sector farmacéutico como la red hospitalaria o como un proceso industrial. Entonces, el primer indicador es el de partículas sólidas. ¿Listo? El siguiente es el punto de rocío. ¿Qué quiere decir el punto de rocío? Es la temperatura a la cual me va a volver a aparecer humedad o agua dentro de la red. ¿Ustedes han llegado a abrir una válvula y salga agua? Listo. A los que le ha pasado eso es porque el punto de rocío en este momento estaba superado. ¿Cómo nosotros garantizamos ese punto de rocío? Los compresores necesitan de unos accesorios para poder garantizar la pureza del aire. En ese sentido, cada compresor es necesario, independientemente de la industria, tener un secador. El secador lo que hace es retirar la humedad del aire, pero hay diferentes clases de secadores. Ahí lo que nosotros necesitamos revisar es la temperatura de rocío, variable entre 3 a menos 30 grados. ¿Listo? Y el último son las partículas de aceite. Digamos, esta es vital en el tema farmacéutico o para la respiración humana. Entonces yo necesito asegurar un filtro que me retire esas partículas. Por eso es peligroso, o sea, en un momento puedes llegar a enfermar de los pulmones si lo llegas a respirar directamente. Podemos pasar a la siguiente. Acá hago un cálculo de algunas pérdidas. Cuando nosotros no conectamos bien una manguera, ¿cuánto me puede costar? Digamos que esto es bien importante porque eso hace muy eficiente cualquier movimiento. Digamos, continuamos con la siguiente. También nosotros, el aire
tiene que ser tratado especial y todo tiene que ser usado acorde al aire. ¿Listo? En la industria colombiana es muy común usar tubería galvanizada, o yo creo que un 80% de la industria colombiana maneja ese tipo de tubería. ¿Qué pasa? Se oxida muy rápido al interior y yo nunca lo puedo llegar a mirar, porque lo único que yo hago es verla por fuera. Cuando veo el tamaño se reduce y eso me genera pérdidas. Todo cambio de dirección o cambio de medidas me genera una pérdida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de una forma muy sencilla. La tubería es una carretera. Entonces, una carretera de 4 carriles. Cuando yo voy en un automóvil, en una moto, en una carretera de 4 carriles, pues la velocidad es lo que me dé el carril. Pero ¿qué pasa si hay un hueco? Ya no son 4 carriles, son 3 carriles. Entonces yo tengo que meterme y reduzco la velocidad. Eso mismo pasa con el aire. Cuando yo hago un cambio de movimiento, un giro o reduzco el tamaño, pierdo velocidad y pierdo eficiencia. Bueno, hay algo que es muy importante, es que el consumo de aire nunca es constante. El aire siempre varía. ¿Por qué? Porque no todos los procesos se manejan igual. Nosotros debemos tener un diseño específico para la cantidad de aire que vamos a usar. Es bien importante. Por eso, digamos que no se pueden usar todos los equipos al mismo tiempo, a menos que una red esté diseñada de esa forma. En este caso, no sé si también han llegado a suceder que hay muchas actividades y en el último punto donde está el último punto de uso se les cae la presión o no llega al aire. Eso es porque la secuencia de uso superó la cantidad de aire que yo puedo suministrar. Entonces es bien importante uno conocer los consumos, aprender a regular los horarios y aprender a segmentar las horas de trabajo. Eso es bien importante. Bueno, ahora vamos a iniciar por la parte más de explicar cómo es una estación de aire normal. Entonces yo les explicaba, hay 2 tipos de compresores muy grandes, se usan más en total, pero hay 2 principales en la industria colombiana. Uno que es el compresor de tornillo. El compresor de tornillo es el que es utilizado para trabajar 24/7. ¿Cómo funciona? Es una unidad que viene encerrada con 2 tornillos que nunca se tocan. Si se llegan a chocar, se estrella la unidad, nosotros lo llamamos así. Entonces son 2 tornillos que lo que hacen es comprimir el aire contra la cabina y de esa forma eleva la presión. La otra es un pistón. ¿Qué pasa con el pistón? Porque él tiene que trabajar o porque es menos eficiente, porque él debe descansar. ¿Alguno, digamos, conoce ese concepto? ¿No? Listo. Un compresor de pistón, de 5 minutos tiene que descansar 1 minuto y medio, solo puede trabajar 3 minutos y medio. Por eso esos equipos son utilizados más que todo para temas de pintura o de procesos que no haya una secuencia larga o que no haya un trabajo continuo. En general, o sea, tú lo ves en un taller, lo ves en un sitio pequeño o en un tema de pintura. ¿Cómo funciona? Es una camisa que viene por dentro un pistón, entonces él no puede chocar, por eso siempre guarda una cantidad de aire. Nosotros decimos que más o menos un 20% del aire que entra siempre queda almacenando para que el pistón nunca choque. Es por esa razón que es menos eficiente. En este proceso, todos los compresores, tanto de pistón como de tornillo, necesitan un tanque. Ese tanque cumple 2 funciones bien importantes. La primera es que hay unos picos de demanda o un momento donde hay un uso de muchos equipos al tiempo, tomémoslo así, donde el compresor muchas veces no alcanza a suministrar el suficiente aire, entonces yo tengo un tanque o un reservorio para usarlo como respaldo. Y la segunda función es que protege de que el equipo no prende y apague continuamente. Un compresor no puede estar trabajando todo el tiempo prendiendo y apagando, porque es el momento donde más costosa es la energía. Entonces la idea es que nosotros podamos alargar
lo mayor posible los ciclos de cuando un compresor está apagado o un compresor esté prendido. Y después continuamos con el secador. El secador es para retirar la humedad y para que el aire pueda ser utilizado en todos los momentos, porque si no, puede llegar a presentarse corrosión en los elementos neumáticos. Es muy normal que eso pase. Pues digamos que acá está otra forma de ver la estación. Hay dos formas de tener el tanque antes de un secador o después del secador. ¿Por qué? Nosotros lo denominamos un tanque húmedo o un tanque seco, porque en muchas industrias se usa el tanque para retirar el agua, para retirar el condensado que está generando el compresor al comprimir el aire. Entonces, acá es lo que yo les hablaba. Siempre vamos a tener un drenaje con el cual nosotros retiramos el condensado en alguno de los puntos, porque al yo comprimir el aire, necesito retirar de alguna forma la humedad que tiene ese aire. Entonces, o bien lo puedo hacer con el tanque, aplicándole un drenaje con un tanque húmedo, o posteriormente al secador. ¿Listo? Bueno, acá ya es como el control. Los compresores necesitan, o sea, como es un elemento que consume tanta energía, necesita un control especial para disminuir esos consumos de energía, ya que es muy costoso. O sea, tener un compresor prendido para una empresa cuando no se necesita equivale a un gasto muy grande. Nosotros lo que buscamos es que ya un compresor se vuelva parte de la información, que él pueda conectarse, él sepa en qué momento se debe prender, apagar. Entonces hay diferentes sistemas de control. Él también puede elevar y conectarse a una SCADA. Digamos que una SCADA es un centro de información más grande y que yo lo puedo almacenar todos los datos. La idea es que también él tenga un mantenimiento predictivo y no sea preventivo ni correctivo. ¿Por qué razón? Porque todo funcionamiento, todo proceso neumático depende de un compresor, de la generación de aire. En el momento que falla un compresor, o entra una avería, o entra reparación, deja de funcionar todos los procesos. Por eso es un punto tan crítico. O sea, cuando nosotros generamos ese punto central o el corazón de una compañía, al momento que deja de funcionar, se paró la compañía. Entonces, por eso es tan crítico y por eso nosotros necesitamos estar controlando todas sus variables, que esté suministrando el aire suficiente, que nosotros lo estemos aprovechando, y normalmente se debe estar revisando las temperaturas de trabajo, el cambio del aceite. O sea, hay unas horas de mantenimiento específicas para cada equipo. ¿Por ahora tienen alguna duda o hay un tema que les gustaría abordar? ¿Las qué, perdón? No. Realmente lo único que se hace es un cambio en el aceite, es lo más sencillo, una ajuste de los rodamientos. Ya depende cada tiempo y la necesidad. Pero sí hay que hacerle, o sea, estar midiendo constantemente el estado del aceite. ¿Por qué es tan importante el aceite? El aceite cumple 4 funciones, es vital en cualquier equipo mecánico. ¿Listo? Él cumple 4 funciones. Una, que es refrigerar. 2, que es la limpieza de los elementos. 3, es que mantiene sellada la unidad donde está el aire, no me deja que me escape. Y la más importante es que en un compresor de tornillo o en un compresor de pistón es el que evita que choquen los tornillos o que el pistón choque contra la cámara. Entonces, esa es su principal función. Por eso, cuando hay unas temperaturas muy altas, el aire, digamos cuando nosotros ponemos a fritar un huevo o ponemos el aceite a mucha temperatura, el aceite ya pierde sus cualidades, ya pierde su viscosidad y ya cambia. Entonces, lo mismo pasa con el aceite. Si nosotros le damos la temperatura, pierde todas sus cualidades. Lo mismo, si la temperatura de trabajo no es la adecuada, él también se comienza a funcionar.
Entonces, por eso es tan importante estar verificando el tiempo de trabajo sea el correcto. Digamos que ahorita o la industria a qué le apunta, a tecnología 4.0, a la inteligencia de las cosas, ¿sí? Entonces estos controles o los compresores ya tienen que buscar también tecnologías adecuadas, que ellos digan cuándo que ya el mantenimiento no sea preventivo, que es a tantas horas toca hacer tal mantenimiento, sino que con la vibración del equipo y la temperatura del equipo que tuvo y el trabajo que tuvo, hacemos los cambios. Entonces, la conexión en este punto es bien importante. La idea es que nosotros podamos migrar toda esta información sin necesidad de venir hasta el compresor, que el compresor mismo llegue a avisar en caso de tener una emergencia. Entonces, la idea siempre es de poder enviar esa información normalmente hay diferentes tipos de comunicación. Lo más fácil o lo más aplicable en este momento es a través de una IP por Ethernet y yo puedo verificar esa información remotamente. Acá es donde esto es lo más importante, es la forma de automatizar el funcionamiento del compresor y del aire y buscar la rentabilidad siempre. Nosotros vamos a tener diferentes formas de trabajo. La demanda del aire, les repito, nunca es constante. No he conocido la primera industria donde siempre se consuma la misma cantidad de aire. Es muy variable. ¿Qué nosotros buscamos? Nosotros no podemos regular la cantidad de aire que puede suministrar un compresor. Hay unos que vienen con un variador de velocidad, que eso lo hacemos para poder regular, pero él lo que hace es como en ciertos segmentos le puede entregar aire, no que lo puede variar de 1 a 10, sino le entrega 3, o 6, 8 o 10, ¿listo? Entonces nosotros, se usan varios controles que me puedan alargar siempre la cantidad, el tiempo que está prendido un compresor y alargar la cantidad de tiempo que está apagado, siempre buscando que ese ciclo sea más largo para generar mayores ahorros. Entonces nosotros tenemos diferentes sistemas, pero la idea es que los compresores también manejan dos cosas. Una que es cuando está carga, cuando suministra aire. Otro concepto que es el vacío, que es cuando él sigue trabajando, sigue consumiendo energía, pero no está generando aire. ¿Listo? Él puede trabajar de esas dos formas. ¿Cómo nosotros regulamos eso? Con una válvula. Entonces la válvula es la que me permite el paso del aire o definitivamente lo para. Siempre se tiende a que ese proceso sea más largo. Por eso hay veces que en las mañanas dura un tiempo cargando toda la red de aire los compresores. Nosotros tenemos varias, digamos que acá yo quisiera que hagan los ejemplos de diferentes perfiles de cómo el compresor trata de automatizar el proceso y trata de que los tiempos sean los idóneos para el prender y apagar. Es muy importante que nosotros en nuestras industrias o en cada proceso busquemos que la tecnología nos ayude, porque precisamente nos hace la vida más útil, más fácil. ¿Quieres pasamos? Este es otro ejemplo de cómo lo podemos ver, pero si quieres pasamos al siguiente. También nosotros manejamos ya unos controles maestros. Esos controles maestros lo que hacen es que ya una persona no está pendiente nunca de un equipo, sino que ya nosotros monitoreamos estaciones completas remotamente. Hoy en día la industria sigue creciendo, una empresa a medida que va teniendo un proceso sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a tener más de un compresor a la vez. Cuando yo tengo más de un compresor a la vez, tengo que aprender en qué momento prender uno y en qué momento prender otro. Es muy difícil, no hay una persona que lo pueda definir. Nosotros no tenemos forma de saber qué máquinas consumen más o qué máquinas consumen menos o en qué momento prendo uno o prendo otro. Por eso hay un controlador maestro que ya me ordena todos los equipos.
Entonces, siempre con la potencia específica. Entonces, para el primer premio, vamos a hacer la primera pregunta, que es, ¿qué es la potencia específica? ¿Alguien me puede decir en qué unidades se mide? No, esa es la presión. Entonces, la potencia específica es una unidad de kilovatios sobre el caudal. Si el que venga, ¿en qué unidad está el caudal? Le damos el premio. Es caudal, es cantidad de aire. ¿Listo? Está el sistema americano. Es cúbicos, técnicos CFM. Esa es la respuesta. La potencia específica es kilovatios sobre 100 CFM. Nosotros con estos equipos lo que buscamos es monitorear todo el tiempo para mejorar esa potencia específica. Siempre, entre más pequeño sea ese número, que quiere decir que nosotros estamos utilizando de forma más eficiente el aire. Entonces, digamos que estos son varios ejemplos de la conectividad. Entonces, en estos equipos que se mide la presión. Entonces, podemos ver en esta parte, vemos la palabra bar, que es la presión, que va de 6.5 a 7.2. Es muy importante tampoco usar una presión más alta. ¿Por qué razón? Nosotros decimos que al subir yo la presión 5 PSI más o 10, me quedará un 5% más de energía. Eso quiere decir que cuando yo subo un bar, estoy subiendo aproximadamente un 12% más de costo en energía. Entonces, nosotros que buscamos siempre que se deben regular los procesos a la presión adecuada. Los equipos normalmente vienen con una presión de trabajo entre una mínima y una máxima. En este momento la mejor forma de hacerlo es por error y prueba, entendiendo entre más abajo, regular la presión hacia abajo, y yo voy viendo si el proceso sí se termina satisfactoriamente. Entonces, si quieres, seguimos la otra. Nosotros siempre en esos procesos cuantificamos los costos. Yo recalco mucho eso porque los costos, yo dije la segunda pregunta para el segundo premio. Yo dije que más o menos hay entre unos porcentajes que se calcula el consumo de un compresor para una compañía. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué dice? Correcto, pues es más o menos sobre esa franja que está el consumo de energía de una compañía, entre el 40 al 60%. Es bastante representativo para cuando tú entras a hacer cualquier proceso industrial. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? La mayor conectividad en todos los procesos. Aparte de eso, a mí con el aire yo puedo medir si un proceso es eficiente o no. ¿Cómo lo mido? Nosotros ya en la industria 4.0 vamos a poder medir o podemos medir teóricamente o también prácticamente por el consumo de energía de los compresores cuánto aire se está suministrando a cada sector. De esa forma nosotros podemos decir cuánto cuesta ese proceso de fabricación. En muchas empresas o muchas compañías en nuestro país, cada sector es independiente, funciona de forma independiente. Entonces, prácticamente se les puede cobrar el recibo para de esa forma nosotros ver si están produciendo lo que se debe con esa cantidad de aire que se les suministró, o por el contrario, si está siendo mal gastado. Eso es bien crítico. Otra de las cosas importantes es en temas de mantenimientos. La industria 4.0 siempre busca de que ya el mantenimiento no pensemos en mantenimiento correctivo ni preventivo, sino únicamente tender a que sea predictivo. Nosotros con este tipo de sistemas podemos decir que un equipo puede fallar en 5.000 horas, se puede fallar, o con la temperatura que tiene, ya tiene una alarma y debemos entrar a hacer un mantenimiento.
¿Listo? Entonces, eso también nos permite a nosotros siempre estar adelantándonos a posibles fallas. Realmente, yo lo dije, es que el compresor es el corazón de cualquier compañía, porque el compresor se va y se va toda la producción. En este caso, es muy vital para todas las compañías siempre tener a la mano o saber cuándo un compresor va a fallar o cuándo debo entrar a hacer intervención y hacer un mantenimiento. Y en lo posible, si lo puedo programar mucho mejor, porque pues, puedo terminar los procesos. Entonces, yo también quisiera hacer la siguiente pregunta, digamos, para el siguiente premio, es el primer ejemplo o la primera diapositiva mostraba un ejemplo de dónde se usó por primera vez el aire comprimido. ¿Alguien lo recuerda? Escuché que la biblioteca sí, señor, la puerta para la biblioteca, que es la puerta de la biblioteca, que se usaba calentando el aire. La siguiente pregunta es, al menos que me digan dos aplicaciones o dos de las funciones que tiene el aceite en el proceso de los compresores. Refrigerar, correcto, refrigerar, ¿cuál otra? No, en ese proceso no se usa para lubricar. Exacto, para separar los tornillos, correcto. Y pues, si alguien tiene pronto con la otra, porque era ahí entre los dos está el premio. Te voy a decir que la diga. Y la última pregunta, a ver, ¿cuál hacemos? Digamos que yo dije que hay dos variables bien importantes en el aire. Al momento de generar, hay una que nosotros tenemos fija y otra que es variable. O sea, al momento yo de tener un compresor, tenemos una variable que es fija, que el compresor no puede modificar, y hay otra que podemos variar. ¿Alguien recuerda cuáles son? Correcto, la presión de calor, pero pues ya has participado. Entonces, no, hagamos otra pregunta. Si quieres. Digamos que, ¿por qué razón o cuánto tiempo debe trabajar un compresor de pistón? Pero levante la mano, que levante la mano. Vamos a hablar con alguien que no haya participado. De atrás, ¿qué dice? Correcto. Son 5 minutos de trabajo. La respuesta es 1.5 de descanso, 3 minutos y medio de trabajo. O sea, en un ciclo que debe respetar de 5 minutos. Entonces, antes de salir, pues le regalan los nombres y yo se los dejo con los profesores el día lunes. ¿Listo? Es algo chévere. Un compresor. Acá vamos a ver muchos de los ejemplos de lo que hoy pasa en Colombia, o porque es tan crítico, digamos, unas aplicaciones que lo generan. Una de las principales son la tubería correcta para usar el aire es la tubería en aluminio. En Colombia nosotros utilizamos acero galvanizado que en su interior presenta una corrosión muy grande y plástico que se me deforma muy rápido por temas de temperatura. Entonces, esa es una de las cosas que no debemos hacer. Otra cosa es el espacio que yo debo respetar para poder hacer los mantenimientos. Esos equipos son equipos que están trabajando todo el tiempo, trabajan 24/7 en la mayoría de los casos, por lo cual yo dejar un espacio correcto para poderles hacer mantenimiento. Es vital, eso asegura la vida útil de cada equipo.
También encontramos zonas con mucha polución. En ese momento, nosotros, digamos, hoy usamos aire comprimido acá en el SENA. Yo creo que muy pocos pueden conocer dónde se genera, pero digamos, si yo tengo un aire con una más alta polución, voy a tener más impurezas. O si tengo una mayor temperatura en un cuarto, me cambia todo el panorama. El aire comprimido tiene algo muy importante, es que él varía dependiendo de donde nos encontremos. No es lo mismo lo que yo puedo generar en aire en un equipo en la costa como generarlo acá en Bogotá. ¿Alguien por qué cree que es esa diferencia? Correcto. Tiene que ver con la presión, la altura y la humedad relativa y la temperatura, pero lo más importante es la presión atmosférica. Nosotros no tenemos la misma presión acá en Bogotá que la que manejamos en la costa. ¿Listo? Entonces, eso hace que me varíe a mí un diseño en cada sistema. Nosotros decimos que por la altura que tiene Bogotá y por la presión que nosotros manejamos y la temperatura, nosotros tenemos unas pérdidas del 28%. O sea, ya por el simplemente de nosotros estar más altos, necesitamos diseñar un sistema con un 28% más de capacidad. Otra cosa muy importante es la refrigeración que deben tener estos cuartos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa con el aire cuando la temperatura sube? Correcto, se expande. Entonces, cuando el aire se expande, es más difícil que el compresor lo pueda capturar. Ahí es donde nosotros vemos que hay sistemas donde nosotros estamos elevando la temperatura. Digamos, acá tenemos un equipo que entra a la temperatura caliente y sube, que los compresores de arriba me genera esa dificultad de que el aire que está teniendo el compresor es más alto. Digamos que nosotros acá calculamos las pérdidas por temperatura. Nosotros decimos que al variar 1 grado o 2 grados más, estamos perdiendo un 1% de capacidad que puede generar aire en el equipo. Por eso también en muchos casos es necesario instalar ventilación. Siempre debemos mantener los cuartos refrigerados, buscar la mayor eficiencia. El perder eficiencia es perder dinero. Acá tenemos un buen ejemplo de cómo se debe tener, digamos, la admisión de aire en los compresores está a una buena temperatura y utilizamos extractores para retirar el aire caliente, porque el compresor también en su proceso me genera unas temperaturas muy altas que yo debo de alguna forma retirar del cuarto para que no se caliente. Nosotros medimos la temperatura del proceso de compresión que se llegan a manejar hasta 100 grados centígrados. Y en equipos donde no hay una luz, donde no se tiene el aceite, puede llegar hasta los 190 grados. Entonces, por eso también es tan vital el aceite. Otras cosas, pues las conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas son vitales para la protección de un equipo. Digamos que estos son muchos ejemplos de lo que todos nosotros encontramos en este momento. Para asegurar un buen funcionamiento de todo el elemento neumático, la única forma que lo podemos hacer es garantizando el buen trabajo de un compresor. Entonces, en la generación de aire está el secreto del funcionamiento de todos los demás procesos. No hay ninguna otra planta que pueda funcionar sin aire. O sea, nosotros decimos que más o menos el 98% de la industria maneja aire comprimido. Realmente, en todos los procesos donde se tenga empaque, embalaje, algún grado de automatización es necesario. Esto es otro de los ejemplos, es la polución. La polución es, o sea,
al yo tener más consumo, estoy generando más contaminantes al aire. Entonces, es bien importante que nosotros garanticemos que el aire no entre con la menor cantidad de contaminación posible. Digamos que acá hay más ejemplos de temas de temperatura, de malas instalaciones. Eso es lo que es un cuarto ideal de compresores. Este es un compresor industrial. Realmente en la industria, el compresor más importante es el compresor de tornillo. No hay otro que lo reemplace. ¿Por qué razón? Porque es el único que puede trabajar 24/7 todo el tiempo y es el que es más eficiente. Nosotros en los procesos o en las plantas ya automatizadas siempre vamos a encontrar compresores de tornillo. Hay compresores de tornillo de una etapa y 2 etapas. ¿Qué quiere decir que sean de una etapa y 2 etapas? Cuando yo tengo 2 etapas es porque yo quiero seguir aumentando la presión. Digamos que nosotros podemos manejar una etapa hasta cierta temperatura cuando yo necesito, hasta cierta presión. Cuando yo necesito llevarla más, necesito agregar otra etapa. Un cuarto ideal de compresores tiene que tener toda esta parte que es importante. Tener definido el caudal o el consumo de aire que va a tener todos nuestros equipos neumáticos, la presión a la cual va a funcionar. Yo definir la presión. Aparte de eso, una tubería adecuada, que el cuarto tenga la ventilación idónea y debo verificar la calidad de aire. ¿Alguien recuerda cuáles son? Ese es el último premio. ¿Alguien recuerda cuáles son los contaminantes que tiene el aire? La persona atrás. Aceite. Sí. Aceite, partículas de polvo. Correcto. Correcto. Esos son los tres contaminantes. Entonces, dependiendo del sistema o la aplicación, nosotros debemos definir el tamaño de las partículas. Entonces, esto varía entre aplicación y aplicación. Igualmente, nosotros buscamos de que entre mejor sea la calidad, yo le aseguro una mayor vida útil a todos los elementos neumáticos. Porque si yo retiro la humedad, pues eso no se va a oxidar. Si yo retiro el polvo, pues igualmente no van a llegar las partículas al final del proceso. Estos son, digamos, ejemplos de cómo se hace un proceso de selección de un compresor. Entonces, primero nosotros debemos definir o tener muy clara la aplicación. Entonces, si la aplicación es con trabajo 24/7, nos vamos a ir con un compresor de tornillo. Si es una aplicación momentánea, vamos a pensar en un compresor de pistón. ¿Qué después definimos? El espacio sea idóneo para el trabajo de los compresores. Además de esto, vamos a depender del caudal de aire o de la cantidad de equipos que vamos a usar. Nosotros no podemos, sin conocer la cantidad de aire que vamos a utilizar, seleccionar un compresor. Nosotros, primero que todo, debemos conocer la cantidad de aire a usar. ¿Cómo actualmente lo hacemos? Nosotros ponemos unos medidores donde se está midiendo constantemente el flujo para de esa forma verificar de que sea adecuado. Finalmente se hace un proceso de ingeniería donde se diseña la red adecuada para entregar un cuarto completo. ¿Alguno tiene alguna duda? Entonces, pues acá nosotros indicamos una serie de consejos. En los consejos tenemos cosas muy importantes. El tema de la humedad es muy importante. ¿Por qué? Nosotros de esa forma mantenemos la tubería. Nosotros decimos que si hay humedad, nosotros podemos tener pérdidas del 1.5% en la presión. ¿Qué pasa si yo les indicaba que entre más yo necesite subir la presión, subía los costos energéticos?
si yo subo un bar la presión, yo estoy gastando un 10 a un 12% más de energía. Por eso es tan importante la corrección de fugas, tener el mantenimiento constante a los equipos. Y pues esta era la presentación, espero les haya gustado. Si se acercan los que respondieron las preguntas para el lunes entregar ese premio.